Ahora vamos a hacer un repaso de lo que serían las listas en MailChimp, que es básicamente donde están nuestros usuarios clasificados por las listas que hemos creado y también por las etiquetas, grupos y etcétera. Entonces, cuando estamos aquí en nuestro panel, en nuestra plataforma y hacemos clic acá en el menú superior donde dice List, esto es lo que nos va a aparecer. Yo en mi cuenta actualmente tengo solamente dos listas. Una que es la que me creó MailChimp de manera predeterminada cuando creé mi cuenta y ahí de suscriptores nada más estoy yo. Y la de newsletter demo que subí recientemente, ¿vale? Entonces vamos a suponer que yo quiero hacer una búsqueda de esta lista de los contactos que tengo, quiero crear nuevos tags, o sea, lo que sea, ¿vale? Entonces yo aquí voy a hacer clic para ver la configuración que tengo en esta lista. En caso de que, por ejemplo, yo quiera cambiar de lista, simplemente hago clic acá para cambiar de la lista. Por ejemplo, selecciono convierte más. Aquí me va a aparecer el número de personas que tengo en la lista. Y más abajo podemos ver toda la información. Por ejemplo, aquí en la parte de contactos podemos ver el tema del email, su correo, apellido si lo tenemos, las etiquetas que tienen asignadas, etcétera. Si nos interesa exportar esta lista para subirlo, por ejemplo, imagínate que crear un público personalizado en Facebook Ads, hacemos clic acá, Export List para exportarla. Aquí en la parte de las columnas tenemos seleccionado qué es lo que queremos ver. Por ejemplo, si yo no quiero ver la dirección ni el número de teléfono, le doy a Save. Y miren cómo ya no aparece, nada más me aparecen las etiquetas, el estatus de email marketing, el origen por el cual vino esta lista, cómo fue que se importó y etcétera, ¿vale? Entonces vamos a repasar aquí el menú superior que tenemos para las listas. Tenemos aquí primero lo que son las estadísticas, ya sea por ejemplo aquí el overview de esta lista, que es donde nos va a decir el número de usuarios suscritos, el número de usuarios que se han dado de baja, el número de usuarios que no están suscritos, es decir, que no han hecho el double opt-in, porque yo configuré que esta lista tenía que tener el double opt-in, y los usuarios que se han limpiado, es decir, los usuarios que tenían ya mucho tiempo sin ninguna interacción ni ninguna actividad, entonces ya era el momento de limpiar la lista, ¿vale? Entonces aquí tenemos el performance, es decir, el desempeño de la lista, es decir, por ejemplo, el estimado del open rate, el estimado del click rate, y etcétera. Como no tengo nada, todo está en 0, pero aquí nos visualiza esta métrica. Luego también tenemos aquí el crecimiento de nuestra audiencia. Por ejemplo, puedo verlo del pasado año, de hace 30 días o de hace 7 días. Como esta lista yo la subí prácticamente hoy en la mañana, evidentemente no hay ningún crecimiento, pero aquí lo van a poder visualizar todo. Aquí también nos aparece información sobre la última campaña. Aquí el desempeño de la campaña que hemos enviado, como yo no he creado nada, está todo en 0. Luego aquí nos aparece una métrica súper chula que es de los correos de clientes top, al igual que las top ubicaciones de cuando hemos enviado nuestra campaña. Luego más arriba en estadística tenemos la opción de Social Profiles, pero esta es una opción para los usuarios pro, entonces para utilizarla tendríamos que hacer un upgrade. Luego aquí en la opción de gestionar los contactos tenemos varias opciones, ¿vale? Tenemos la opción de ver nuestros contactos, que es la primera vista que vimos, ¿vale? Donde tenemos el nombre, correo y etcétera. Luego tenemos aquí la parte para nosotros dar de baja a usuarios de manera manual. Por ejemplo, yo entro aquí el correo de la persona que yo quiero que se dé de baja. Tiene que ser uno por línea, es decir, que sería correo@correo.com, doy espacio y coloco el otro. Y así que se deben de colocar en caso de que sean múltiples. Entonces, una vez que haya terminado, le doy aquí un subscribe para que se eliminen de mi lista. Entonces, esto es para dar de baja de manera manual. Luego tenemos aquí la parte de los grupos, que los grupos nos sirven para nosotros poder clasificar aún más nuestras listas, pero esto solamente se los recomiendo si ustedes quieren que el usuario se clasifique por sí mismo dentro de una categoría. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínate que yo voy a hacer un webinar especial para la gente suscrita a mi newsletter de bienvenida, donde les doy una introducción de quién soy, etcétera, ¿vale? Entonces, yo quiero que dentro de mi newsletter esas personas
se clasifiquen dentro del webinar en los que van a participar, los que no van a poder asistir o los que no podrán verlo simplemente y les interesa que yo le envíe la información después, ¿vale? Para eso yo utilizaría los grupos. Entonces hay dos formas de crear los grupos, ya sea con los formularios de registro, como vemos acá, que es donde el usuario selecciona, o sea, los intereses que tiene. Por ejemplo, en el caso que yo le puse del webinar, él seleccionaría, sí, quiero asistir al webinar, no voy a asistir, etcétera. Y lo de segmentación. Entonces, el tema de la segmentación lo podemos ver también aquí en esta parte, que es donde nosotros podemos crear segmentos de nuestra lista. Por ejemplo, es decir, crear una segmentación de los usuarios, ya sea por la actividad que tienen, o sea, por el nivel de correos que abren, por la ubicación en la que están, en la fecha por la cual ellos se añadieron en nuestra lista. O sea, podemos crear muchísimos segmentos dependiendo de lo que nosotros queramos. Para crear uno, hacemos clic acá y fíjate cómo te aparece aquí el tema de poner las condiciones para crear este segmento. Por ejemplo, el contacto tiene dos opciones: cumple una de estas condiciones o todas las siguientes condiciones. Dependerá de cómo lo quieras poner, ¿vale? Entonces pueden poner que sea, por ejemplo, la actividad de automatización, la actividad de campaña, por el engagement que tenga. O sea, todo depende de cómo tú quieras crear esa segmentación, ¿vale? Para tú luego utilizarla para enviar emails o campañas automatizadas. Para esto es que sirve. Luego aquí tenemos la parte de los tags, que es donde nosotros podemos crear tags de manera automática, o si tenemos por ejemplo una lista que de una vez queremos ya agregarle un tag, le damos aquí a bulk tag, que es donde nosotros ponemos el nombre del tag y seleccionamos el archivo que queremos importar para que se le agregue este tag de manera automática, ¿vale? Luego aquí tenemos el historial de importación de nuestra cuenta. Aquí podemos ver todo lo que hemos importado, la fecha en la cual se hizo, el número de contactos que se importaron y etcétera. Aquí tenemos el reporte de las listas que hemos exportado. Yo desde que creé mi cuenta no le di a exportar a ninguna, pero en caso de que lo hayan hecho, aquí le va a aparecer todo el registro. Luego aquí también tenemos el registro de los contactos que se importaron de manera individual. Y aquí tenemos la opción de eliminar, si queremos, todos los contactos de nuestra lista. En este caso, ojo con esto, porque miren lo que dice: para tú confirmar la eliminación de esta lista debes de escribir la palabra delete y darle ahí a delete all contacts, así que cuidado con esto. Luego tenemos la parte de agregar contactos, ya sea importándolos o agregar un nuevo suscriptor, ¿vale? Aquí cuando agregamos un nuevo suscriptor es que lo hacemos de manera manual. Por ejemplo, imagínate que quiero agregar a mi compañera Patricia en esta lista, pues pongo su correo, su nombre y ya de manera automática se me va a agregar en la lista. Entonces yo pongo aquí una etiqueta, por ejemplo, imagínate que a los usuarios que yo agregue de manera manual en mi newsletter, quiero ponerle el tag de que fue añadido manualmente, pues se lo pongo sin ningún problema y ya está. Entonces es importante marcar aquí que esta persona realmente nos dio el permiso para poder enviarle email, eso lo ponemos allí. Luego aquí en el menú tenemos la opción de lo que son los formularios de registro, que aquí tenemos varias formas para poder crearlos, ya sea desde el creador que tiene MailChimp, crear los formularios embebidos, crearlos para pop-ups, para ponerlos en nuestro sitio web o alguna landing page en específico, y con integraciones que podemos utilizar, ¿vale? Ya más adelante yo enseñaré todo este tema para la creación de formularios. Luego aquí, por último, tenemos la parte de settings, que es donde nosotros podemos configurar el tema del nombre de esta lista y las cosas que están por default. Por ejemplo, el correo al cual el usuario le va a escribir, el setting de este form, o sea que cada persona que se incluye en esta lista tiene que tener el double opt-in y que también está activado el campo de GDPR. Luego aquí tenemos aquí los defaults, o sea, de la campaña, de que está a nombre de Roselina, de este correo. El subject, esto no lo ponemos de manera predeterminada porque yo voy a ir creando diferentes campañas a esta lista. No necesariamente todas tienen que tener el mismo nombre, así que esto no lo tocamos. Luego aquí en settings vemos el tema de la publicidad, o sea, si se puede compartir o no nuestro newsletter, si quieren que se aparezcan los social shares abajo y demás. Aquí les enseño, miren cómo tenemos esta opción. Luego aquí está el tema de los campos de la lista y las etiquetas que tenemos.
Aquí editamos la información predeterminada, que es requerida y predeterminada para el footer, que nosotros ponemos aquí el mensaje, por ejemplo, de por qué el usuario está recibiendo esta información, la información de cómo el usuario puede contactarnos, y etcétera. Aquí tenemos la parte del email beamer. También, por ejemplo, si nosotros trabajamos con Google Analytics, hacemos clic acá para nosotros colocar nuestro tracking ID si nos interesa. Y por último tenemos aquí lo de webhooks, que eso es cuando tú quieres que se actualicen los datos de tu contacto en una plataforma externa, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Y ya por último, aquí en la parte de las listas tienes lo que es el buscador, que puedes buscar tanto en campañas o por contactos, o buscar en esta lista actual, que sería la de newsletter demo. Puedes buscar contactos o puedes utilizar el buscador avanzado mediante keywords, es decir, palabras clave, ya sea por el subject, el nombre, el tipo y etcétera. Entonces eso es básicamente todo lo que hay que conocer de la sección de listas, que es donde están nuestros contactos de MailChimp.